Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1526 apareció en la ciudad de Toledo un libro titulado Las medidas del romano. Su autor era Diego de Sagredo, eclesiástico de la catedral toledana, para la que además había realizado algunos trabajos de arquitectura. Con este libro, Diego de Sagredo quiso explicar a sus colegas artistas en ese mundo castellano en qué consistían las novedades que el mismo Sagredo había conocido en Italia y que en los manuales de historia del arte se denominan Renacimiento. Fue un libro sencillo, escrito en castellano, muy ilustrado, donde en esencia lo que se pretendía era explicar las proporciones clásicas, cómo conseguirlas, cómo lograrlas, cómo hacer que los edificios que en ese mundo castellano seguían dominados por las modas borgoñonas tardogóticas se convirtieran en edificios mucho más clásicos. El resultado fue una obra que, sin saberlo Sagredo, llegaría a tener una repercusión notabilísima en la arquitectura de mediados del siglo XVI, puesto que su libro, aunque Sagredo murió en 1528, tuvo tremendo éxito y fue traducido en varios idiomas, y sobre todo, a partir de los años 1530-1540, muchos otros tratadistas quisieron seguir el modelo de Sagredo, de hacer un manual sencillo, en lengua vernácula, muy ilustrado, para explicar de una forma didáctica en qué consistía el Renacimiento. Podemos considerar que sin esa obra de Sagredo habríamos tenido manuales tan prácticos como los que hicieron después un Serlio, Vignola o Palladio. Pues no estamos seguros, pero indudablemente, sin Sagredo, ni los Serlios, ni los Vignolas, ni los Palladios habrían tenido el referente que hizo de los libros de estos autores italianos y de otros muchos autores, los modelos a seguir para el desarrollo y la expansión del Renacimiento, del lenguaje clásico en definitiva, por toda la Europa occidental. Hacia 1490, posiblemente en Burgos, nació Diego de Sagredo, uno de los arquitectos más influyentes en la difusión del Renacimiento fuera de Italia. En 1512 ingresó en la Universidad de Alcalá de Henares, gracias al favor del propio cardenal Cisneros, que se convirtió en protector de Diego de Sagredo, quien decidió seguir una carrera eclesiástica. La Universidad de Alcalá había sido fundada gracias a una serie de bulas pontificias concedidas por el Papa Alejandro VI al cardenal Cisneros en 1499 para reformar el Estudio General Alcalaíno, que databa de finales del siglo XIII y donde había estudiado el propio cardenal. Esta nueva universidad se encuadró dentro del proceso de reforma católica en el que se involucró Cisneros. Queremos insistir en esta idea de la reforma católica, que venía siendo impulsada a lo largo de todo el siglo XV, tras el problema del cisma de Occidente y el conciliarismo, y cuyo punto de partida puede situarse en paralelo con estos dos fenómenos con la devotio moderna, aquella forma de espiritualidad que abogaba por vivir santamente en el mundo, tomando a Cristo como ejemplo. En su nueva universidad, Cisneros esperaba formar a aquellos eruditos que habían de promover esta forma más cristiana de vida. Hemos de pensar que, para reforzar ese conocimiento de Cristo, Cisneros promovió una nueva edición impresa de la Biblia, la Políglota Complutense, un ambicioso proyecto que incluía los textos bíblicos originales en hebreo y en griego, y una nueva versión en latín, proyecto que se inició en 1502 y que terminó en 1520, cuando el cardenal ya había fallecido. Es importante entender esta tarea de la Biblia políglota. Cisneros colocó a la teología como el primer saber a adquirir, pero apoyado sobre un cimiento filológico, de ahí la importancia de conocer los idiomas clásicos, el latín y el griego. Esa importancia por la filología clásica es lo que ha llevado a incluir a Cisneros en el grupo de humanistas, pero ese humanismo supuestamente antiteocrático, que ya hemos visto en programas previos, que prácticamente no existió. La mayor parte de los humanistas buscaban reformar y reforzar el mundo cristiano. Cisneros se unió a esa corriente.
su apoyo a los estudios clásicos no se debió a un gusto particular por la antigüedad, sino a la necesidad de conocer esa filología antigua para mejor entender la Biblia. Pero además, Cisneros quiso mostrar ese nuevo modelo de enseñanza y espiritualidad en su universidad, construida a las afueras de Alcalá de Henares en su margen oriental, fuera de cualquier poder municipal. Precisamente, la construcción de los primeros edificios de la universidad hizo que los cursos en la misma no comenzasen hasta 1508. Esto supone que cuando Diego de Sagredo llegó en 1512, las clases universitarias habían comenzado tan solo 4 años atrás y las obras de la propia universidad seguían dentro de ese modelo de ciudad de Dios que tenía en la cabeza Cisneros para Alcalá. Recordemos, una ciudad de Dios plenamente cristiana, pero que no rechazaba el mundo clásico, sino que sacaba partido de él. Hemos de imaginar al joven Diego de Sagredo en ese contexto universitario, un buen cristiano que refuerza su fe estudiando el mundo clásico, no renegando de él, pero además un joven que vive en una ciudad en construcción, lo que debió despertar su gusto por la arquitectura. Sagredo se graduó de bachiller en 1515 y poco después lo encontramos como capellán del propio Cisneros, a quien acompañó en aquel último viaje que el cardenal emprendió para reunirse con el joven rey Carlos I, llegado a España en septiembre de 1517. Es más, es muy posible que Sagredo estuviera al lado de Cisneros cuando éste murió en la localidad burgalesa de Roa en noviembre de 1517, sin haber llegado a reunirse con el rey. A partir de ese momento, se pierde la pista de Sagredo hasta volver a encontrarle en 1522 trabajando para los Fonseca, para Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, para quien diseñó su tumba, un proyecto que no llegó a realizar, y para Alonso III de Fonseca, sobrino del anterior y arzobispo de Toledo desde 1523, junto a quien realizó Sagredo la mayor parte de su obra arquitectónica. ¿Qué ocurrió con Diego de Sagredo entre 1517 y 1522? Hemos de conjeturar, como ya han hecho otros historiadores antes que nosotros. Acabamos de ver cómo fue un hombre cercano a Cisneros, hasta el punto de estar a su lado en el momento de su muerte, un fallecimiento que, como hemos señalado, ocurrió antes de que el cardenal se viese con Carlos I. Una primera opción es que Sagredo comenzase a trabajar con Francisco de Mendoza y Córdoba, sobrino nieto del gran cardenal Mendoza. Prelado de la Iglesia de Córdoba, Francisco de Mendoza se convirtió en un colaborador cercano de Cisneros a partir de 1507, hasta el punto de ser uno de sus albaceas. Rápidamente, Francisco de Mendoza entró al servicio de Carlos I, encargándose de pleitear con el Cabildo de Toledo para que aceptasen como su arzobispo a Guillermo de Croix, sobrino de ese otro Guillermo de Croix favorito del rey. Francisco de Mendoza logró su objetivo, y Croix le colocó como administrador de la diócesis toledana. Ocupaba ese cargo cuando se produjo la revuelta comunera, y Mendoza hubo de huir y refugiarse en Guadalajara. Sagredo quizás pudo acompañar a Mendoza en esa huida. Derrotados los comuneros, Mendoza regresó a Toledo y a partir de ahí fue escalando en la corte del ya Carlos V. Francisco de Mendoza terminaría por ser miembro del Consejo de Castilla, además de obispo, primero de Oviedo y luego de Zamora. En paralelo a Francisco de Mendoza, hay otro personaje que pudo ser importante en la vida de Sagredo, Francisco Ruiz, obispo de Ávila, y que fue otro de los albaceas de Cisneros, además de ser quien se encargó de llevar al finado a su enterramiento definitivo en Alcalá de Henares. En 1522, el obispo Ruiz acompañó a Adriano de Utrecht a Italia, cuando éste fue nombrado papa, como Adriano VI. ¿Pudo Sagredo viajar a Italia en esta ocasión? Es posible. ¿Acaso Francisco de Mendoza había recomendado a Sagredo,
quien se había mostrado fiel al rey Habsburgo para que formase parte de esa comitiva del obispo Ruiz, quien pudo aceptarle puesto que le conocía de sus tiempos con Cisneros. Porque Sagredo viajó a Italia hacia 1522. Lo cuenta en su Tratado de Arquitectura, y aprovechó para visitar Florencia, donde pudo contemplar las grandes obras del 480, como por supuesto Roma, donde estudió en detalle las ruinas conservadas del Imperio Romano, junto a las nuevas obras renacentistas. Ese viaje para Sagredo fue un absoluto revulsivo que le sirvió para comparar las novedades italianas con las obras arquitectónicas que había conocido en sus viajes por Castilla entre Burgos y Toledo y que se mantenían en el mundo tardogótico. Hablamos de Burgos porque, como hemos dicho antes, sabemos que diseñó un proyecto para la tumba de Juan Rodríguez Fonseca, obispo burgalés, que no llegó a realizarse. En Burgos, Sagredo debió conocer al pintor de origen francés Léon Picardo, formado en la tradición artística borgoñona y que, sobre todo, fue un destacado estofador. Picardo había nacido hacia 1485 en Saint-Omer, en el condado de Artois, uno de los condados que formaban el estado borgoñón. Cuando ya tenía unos 25 años, Picardo ya debía haberse instalado en Burgos, donde colaboró por años con Felipe Virganí, un destacado escultor también borgoñón, nacido en 1475 y que estaba en Burgos desde 1498. Es posible que Virganí hubiera podido viajar a Italia antes de llegar a España. No fue el caso de Picardo, cuya formación se basó en las modas borgoñonas y lo que pudo aprender en España, donde en esos comienzos del siglo XVI también dominaban esas modas borgoñonas junto a algunos exotismos clásicos. Veremos que Picardo fue un personaje clave en el tratado arquitectónico de Sagredo, al ser el artista que había de descubrir ese arte clásico. El obispo Juan Rodríguez de Fonseca murió en 1524 y Diego de Sagredo pasó entonces al servicio del sobrino del fallecido, Alonso III Fonseca, y que era obispo de Toledo. Por supuesto, al llegar a Toledo, Sagredo pudo volver a ver al que pudo ser su antiguo protector, Francisco de Mendoza. Alonso III Fonseca debió ofrecer algún tipo de prebenda eclesiástica, una capellanía a Sagredo, al tiempo que le requirió algunos trabajos de ornato para la catedral toledana. Es más, sabemos que Sagredo se especializó en arquitecturas efímeras, como las vinculadas con la entrada de Carlos V en Toledo en 1525 o la de la emperatriz Isabel en 1527, además de otros festejos como el Corpus Christi. Sin embargo, la solicitud más importante que el obispo Fonseca le hizo a Sagredo fue la elaboración de un ensayo sobre las proporciones clásicas que se habían recuperado en la Italia del 480 y vinculadas, en gran medida, con la nueva fama adquirida por el Tratado de Vitruvio, aquel arquitecto romano del siglo I a.C. Ya vimos en una sierra de historias previa cómo el trabajo de Vitruvio había sido conocido y empleado durante la Edad Media, ya fuera el ensayo completo o el abreviado redactado por Marco Cecio Faventino. Ese gusto por los tratados de arquitectura renació cuando León Bautista Alberti presentó el suyo, el De Rea Edificatoria, en 1452, tras el que llegaría el Tratato de Arquitectura del Filarete en 1465 y, por fin, la edición impresa del propio Vitruvio, realizada por Fra Giovanni Sulpicio en 1486, que opacó los otros dos trabajos que por décadas solo circularon en versión manuscrita. Aún hubo un tratado de arquitectura más, el de Giorgio Martini, un manual muy práctico sobre la construcción de edificios y, sobre todo, fortificaciones, cuya primera parte apareció en 1481 y la segunda después de 1490. Pensamos que Sagredo pudo leer tanto a Alberti como a Giorgio Martini. Por supuesto, conoció la edición de Fray Giovanni Sulpicio de Vitruvio, quizás incluso en la traducción al italiano aparecida en 1521. Además, Sagredo acaso leyó el tratado de Pomponio Gabrico, titulado De Escultura,
editado en Florencia en 1504, un libro basado en una conversación entre el propio Gaurico, que explica el arte escultórico, con el latinista Raffaele Reggio y el coleccionista Tomeo Leonico, puesto que este modelo de charla didáctica entre el especialista y el que desea aprender fue la fórmula que Sagredo empleará. Por tanto, Diego de Sagredo conocía a Vitruvio, había tenido ocasión de ver otros tratados como el de Gaurico, que de forma muy pedagógica explicaba la escultura clásica, y esto le llevó a escribir su propio libro, en donde defendía el valor de las proporciones clásicas, aquellas que ya tuvimos ocasión de explicar en la Sierra de Historias dedicada a Miguel Ángel Arquitecto, en donde la relación entre las diferentes partes de la obra es la que genera esa proporción. Por ejemplo, el diámetro de la columna como referente para medir todo, la basa igual a medio diámetro, el fuste 6 diámetros, el capitel medio diámetro, y así. Diego Sagredo solo se preocupó por explicar esas proporciones clásicas. El suyo no era un tratado completo de arquitectura como el de Vitruvio, que desarrollase la forma de construir diferentes tipos de edificios. No fue una elección gratuita. Para Sagredo, esas proporciones clásicas eran lo más distinguido de la arquitectura del Renacimiento, porque él estaba acostumbrado a la forma dominante de construir en el Reino de Castilla, siguiendo las modas borgoñonas tardogóticas, muy recargadas, exuberantes o directamente desproporcionadas. Sagredo había quedado impactado por esa nueva manera de hacer arquitectura que había descubierto en su viaje a Italia y quería poder contarlo. Es más, posiblemente ya lo hubiera hecho numerosas veces desde su vuelta a Castilla. De ahí que el obispo Fonseca le invitase a poner por escrito sus ideas. El resultado fue un libro titulado Las medidas del romano, en clara referencia al romano Vitruvio, conformado por 38 hojas ricamente ilustradas, en donde Sagredo comenzaba hablando de las proporciones antropométricas, daba unas nociones básicas de geometría, para pasar a analizar los elementos más representativos de la arquitectura clásica, bien proporcionados, en esencia, capiteles y cornisas. El libro se organizó a partir de la conversación que mantenían Tampeso, que era quien explicaba las proporciones clásicas y que se ha identificado con el propio Diego Sagredo, y Picardo, que es quien deseaba aprender esas proporciones y que posiblemente evocaba al pintor León Picardo, a quien vimos relacionado con Sagredo en la estancia de este en Burgos, un León Picardo apegado a las formas borgoñonas y que quizás por eso deseaba saber más del arte del Renacimiento. Las medidas del romano fueron escritas directamente en castellano, frente a los tratados previos de Vitruvio, Alberti y demás, cuyas primeras ediciones se hicieron en latín. Y el formato en diálogo, más allá de que Sagredo pudiera haberlo tomado de Gaurico, era un hábito de la literatura desde la antigüedad y durante toda la Edad Media. Es decir, Sagredo apostó por escribir un libro en un formato habitual, el diálogo entre sus protagonistas, en lengua común, buscando llegar a un público lo más amplio posible, y aprovechando que la imprenta ya estaba consolidada para reproducir más fácilmente su trabajo. Probablemente, este marcado carácter divulgativo fue lo que permitió el éxito de Las medidas del romano. Para 1533 ya estaba traducido al francés por el editor Simón de Colín, y para 1541 salió la versión portuguesa. Incluso hemos de plantearnos que el trabajo de Sagredo influyera en el arquitecto italiano Servio, cuyo primer volumen de su amplio tratado apareció en 1537, o en el neerlandés Pieter Kok, que publicó en 1539 su Die Inventie der Kolonnen. La cronología de estas nuevas versiones del libro de Sagredo o de esos otros tratados que pudieran verse influidos por él no es gratuita. Todas son ya de la década de los 1530, cuando el arte clásico se había expandido por toda Europa occidental y era necesario disponer de manuales que permitieran a los arquitectos resolver las solicitudes de arquitectura clásica que le pedían sus clientes. Es más,
Sagredo pudo realizar su tratado, a iniciativa del obispo Fonseca, por su prurito de querer explicar ese arte clásico que le había entusiasmado en su viaje italiano, pero sin saber la repercusión real que su libro llegó a tener. Una repercusión que Diego Sagredo no pudo conocer, pues todo indica que murió en 1528, aquejado por la epidemia de peste que en ese año afectó a la ciudad de Toledo. Con todo, el camino quedó abierto. Tras los tratados de Alberti muy centrados en la visión holística del artista, y los trabajos de gente como Giorgio Martini o el propio Leonardo de finales del siglo XV o comienzos del XVI, muy prácticos y sin ese marcado carácter estilístico, Diego de Sagredo estableció un modelo de nuevo tratado centrado en explicar cómo había que elaborar un edificio de correctas proporciones clásicas. Un modelo que tendría una notable repercusión, tal como acabamos de ver, a partir de los 1530. Pues al Tratado de Serlio, el más amplio y popular de este tipo de libros, le sucederían los de Vignola y Palladio en Italia, o los de Philibert Delorme en Francia, antes de los innumerables tratados del siglo XVII. Pero esto ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.